Hola queridas almas, soy Isabel del Alma de Isabel y hoy vengo a hablaros de algo que yo hago pues muy a menudo, que es la hipnosis regresiva, análisis de la conciencia con la terapia de regresión o de hipnosis expansiva. Tiene muchísimos nombres, cada uno le da un nombre distinto, pero en realidad es lo mismo. Así que quedaros porque os voy a contar algunas de las experiencias que he tenido y de para qué sirve hacerse una hipnosis regresiva. Bueno, os contaré que mucha gente piensa que una hipnosis regresiva, un análisis de la conciencia o terapia regresiva sirve únicamente para ver tus vidas pasadas, para ver quién has sido en otra vida. Y error, no es así. Y si alguien os realiza esta terapia solo para eso, bueno, pues realmente no es eso la intencionalidad de esta técnica. La intencionalidad de esta técnica es que comprendamos patrones que nos están sucediendo en esta y que no entendemos, relaciones que se repiten, conflictos, traumas, ansiedad, miedo, depresión, de dónde vienen, si tienen una causa anterior, que normalmente la tienen, es decir, pero ese anterior no tiene por qué ser una vida pasada, puede ser la niñez, puede ser el vientre materno o, en muchísimas ocasiones, una vida pasada. Pero os tengo que decir que no todas las personas que se someten a esta terapia ven vidas pasadas. En algunas ocasiones sí y en otras no. Tampoco podemos corroborar siempre que sea una vida pasada. No sabemos si es tu mente la que genera esa historia, pero lo importante es que esa historia generada, la persona entiende que tiene relación con lo que le pasa en la actualidad y además tiene una coherencia, unos hechos que tienen muchísima correlación o significación con lo que ahora mismo le ocurre en su vida actual. Además, aunque no se pueda comprobar que es otra vida, la persona realmente siente que es ella, esa niña que está viendo de otra época, esa mujer que está viendo de otra época, ese hombre. Cambiamos, por supuesto, el rol, podemos ser hombre, mujeres, y siente todo lo que está pasando esa persona, incluso lloran, se emocionan, si están siendo agredidos físicamente, lo sufren, gritan, y ahí se dan cuenta de muchas cosas que el alma, antes de fallecer en esa vida, dice, las últimas palabras. Yo como hipnoterapeuta normalmente los llevo siempre al final de esa vida, porque es muy importante cómo morimos en otra vida para saber qué nos espera en esta, porque dejamos muchas marcas, muchas cosas que nos están afectando en esta. Y no lo sabemos. A lo mejor prometimos, juramos, dijimos algo en nuestros últimos momentos de vida o en un momento en el que estábamos siendo agredidos en otra, que lo hemos traído a esta. No volveré a enamorarme, te juro que estaré el resto de mis vidas contigo, no volveré a creer en el amor, no volveré a creer en la gente es malvada. Depende de lo que te esté sucediendo, puedes decir ciertos mandatos que te van a afectar en esta. Para eso es bueno realizarse una hipnosis regresiva. Pero bueno, esto también os lo he contado ya en algunos vídeos y lo que vengo a contaros en este es realmente los casos que yo suelo tener y que son realmente o que he detectado dentro de mis pacientes que les sucedía ante estas emociones. Os cuento, viene muchísima gente con ansiedad, tristeza, depresión y no saben por qué. No saben ubicar esa emoción en un momento determinado de su vida, o si lo saben, tal vez ese momento de su vida ha despertado, ha hecho un clic con algo que en otra vida o en la niñez les pasó. He tenido pacientes que vienen con tristeza, con depresión, sobre todo con mucha ansiedad, porque todo es como muy correlativo. Cuando tienes este tipo de emociones suelen estar todas juntas. Y ellos han detectado a través de sus experiencias
que sufrieron eso mismo en otras vidas. Se han llegado a ver en la época prehistórica, en cuevas, donde han muerto trágicamente. Posteriormente se han visto en vidas donde también morían trágicamente, donde fallecía trágicamente alguien, su marido, su pareja, sus hijos, y luego en esta vida traían ese miedo a perder a ese ser querido, a ese hijo, a esa pareja, a ser demasiado protectores, a pensar inconscientemente que algo malo va a suceder, porque en otras vidas les ha sucedido muchísimas cosas malas, y ese pensamiento oscuro de algo malo me va a suceder, la vida es cruel, te lleva a entrar en un proceso ante cualquier clic de cualquier circunstancia que a todos nos sucede en esta vida, de tragedia, de tristeza, de abandono, pues ante ese clic vuelve otra vez a generarse esas emociones que traes de otro momento en tu existencia, de otras existencias, y de ahí se generan muchísimas tristezas, ansiedades, todas estas emociones normalmente vienen de esos sucesos que el alma, como no tiene tiempo y espacio, no reconoce como del pasado, porque todo está pasando en este instante, siempre os lo he contado, ¿no? El tiempo no existe en realidad, esto es algo que hemos inventado en este plano, el tiempo es lineal, existe un pasado, un posible futuro y un presente, pero en realidad todo está sucediéndole al alma, con lo cual está reviviendo todavía aquella vida en la que estaba siendo violado, en la que su pareja falleció y la dejó solo con un montón de hijos, en la que perdió su hogar, a sus hijos, fueron asesinados, donde lo ahorcaron, lo guillotinaron, y todo eso le está sucediendo. Entonces, cuando yo los llevo a terapia, en la sesión, siempre los llevo a la parte final de sus vidas, para que entiendan que eso ya pasó, que ya no les está sucediendo. Los llevo, les pido que vayan a la luz, porque esta terapia por supuesto es holística, va más allá de lo que una terapia tradicional puede hacer con hipnosis. Ellos sienten si pueden o no pueden ir a la luz, y en muchas ocasiones cuando finalizamos esa vida y quieren ir a la luz, me dicen que no pueden, que no son capaces. Esto es porque están retenidos casi siempre por alguna entidad, algún temor, alguna culpa. Y tenemos que trabajar también eso. Si es el caso de que están retenidos por alguna entidad, sea del bajo astral, sea un ancestro que se ha quedado apegado a su campo energético, sea un alienígena, pues yo interactúo con esa entidad, no es que pase muy a menudo, pero pasa. Y hay que interactuar con esa entidad, hacerle entender que tiene que salir del campo energético de esa persona y dejarlo ir a la luz. Porque esa entidad no solo le está afectando en esa vida, sino que continúa con él en esta. Con lo cual no lo deja avanzar y en realidad es quien le está creando todas esas emociones. Muchísimas veces, en muchas ocasiones, estas emociones no son de esta persona que ha venido a terapia, sino que tiene en su campo energético adherido a un ser familiar, a un ancestro, a una entidad que se le ha apegado por alguna circunstancia, que le está causando estas emociones porque le pertenecen a él. Por ejemplo, hay seres que se suicidaron, seres que murieron y sienten culpa. Son normalmente entidades apegadas a este plano que además se adhieren al campo energético de la persona, y esas emociones se las envían y la persona piensa que son suyas. Cuando eliminamos a esa entidad de ese campo energético con distintas técnicas, dependiendo de lo que sea, pues esa persona normalmente se libera. Esto no siempre ocurre con una sola sesión. Yo siempre digo que hay cosas que sí, pero hay veces que la persona o tiene muchas entidades o tiene muchísimos problemas en su campo energético, que hay que hacerlo progresivamente y con más sesiones. En ocasiones la persona en una sola sesión ya nota una gran liberación o cambios en su vida. No sé, tengo por ejemplo una paciente que tenía muchísimas entidades en su campo energético y en una sola sesión
logramos enviar a bastantes fuera de él, le provocaban, por supuesto, ansiedad, tristeza, depresión, pero lo que descubrió después de la sesión, a los días posteriores, fue que habían cambiado sus gustos. Por ejemplo, le gustaban muchísimo las películas de miedo desde que era pequeña. Le gustaban las películas de miedo y de pronto, después de la sesión, descubrió, no es que le dieran miedo las películas de miedo y no quisiera verlas, sino que no sentía deseos de verlas. No sentía deseos de ver películas de miedo, le apetecía más ver películas románticas, de alegría, de diversión. Y esto tiene una motivación. Estas entidades que están en el campo energético de esta persona le inculcaban, le hacían querer ver películas de miedo, porque la emoción que se genera con una película de miedo es de terror, de miedo, es una energía oscura y negativa que es la que ellas absorben, por lo cual les interesa que tú vivas esas experiencias, si en tu vida personal no las estás viviendo del todo, que a veces también, pero a ellas les gusta hacerte ver películas de miedo, aunque tú posteriormente cuando termines de ver la película de miedo, que era el caso de esta paciente, no tengas miedo, es decir, pero sí lo tienes durante la sesión que estás viendo. Con lo cual estas entidades se están alimentando. Al eliminarlas del campo energético, estas entidades ya no te pueden enviar esa sensación, estas emociones, con lo cual tú dejas de tener esos gustos que no eran tuyos, eran de estas entidades. Pues así con muchísimas cosas. Adicciones, una persona que es adicta al sexo, a las drogas, al alcohol, a fumar. Estas entidades que tienen su campo energético son quienes quieren fumar, quienes quieren tener sexo, porque se alimentan de esa energía, porque tal vez si tuvieron una vida anterior, lo vivieron y también eran adictas a esto, o quieren revivirlo, y en el campo energético de esa persona, pues tratan de revivir todo esto, con lo que le generan una adicción, porque cada vez le hacen querer tener más de todo esto. Es de lo que ellas se alimentan. Así que tenedlo muy en cuenta si sentís que empezáis a tener algún tipo de adicción. Tal vez haya que limpiaros el campo energético de estas entidades. No es que en una terapia sea fácil, es decir, no todas las entidades quieren irse tan fácilmente del campo energético de una persona, y esto no es definitivo. Si la persona no tiene un proceso posterior de aprendizaje, de entender lo que le ha sucedido y trabajar su energía y modificar sus hábitos e intentar cambiar ciertas cosas, su entorno, lo que sea, pues indudablemente estas entidades volverán a entrar, porque ojo, somos nosotros quienes les dejamos entrar. No es que se apoderen de ti porque estás por la calle, se apoderan de ti si te ven por la calle, si tú eres una persona que tienes ese campo energético abierto a estas entidades por todas estas circunstancias. Ellos nos detectan en un tanatorio, por la calle, en un cementerio, da igual, cuando estás en una discoteca con muchísima gente. Entonces, muchísimo cuidado, hay que tener siempre muy protegido nuestro campo energético, y esto se ve mucho en hipnosis. Yo intento además en mi terapia hacer a mis pacientes una limpieza energética. Les hago decir una serie de frases, les hago ver su campo energético, etérico, a veces incluso el de algún familiar o pareja, para limpiarlo, sobre todo el de mis pacientes, para limpiarlo y sellarlo. Luego ellos, como os digo, tienen que seguir trabajándolo, pero se suelen ir como muy tranquilos, como muy liberados de todo esto. Así que ya sabéis, ya os contaré más adelante otros casos, otras experiencias que tengo, y si os interesa, bueno, pues podéis poneros en contacto conmigo. Aquí en mi canal tenéis mi contacto. Sobre todo realizo las terapias en Valencia de manera presencial, pero también se pueden realizar online. Podéis dejarme vuestros comentarios, darme un like para ayudarme a crecer, y os espero en el próximo vídeo. Un abrazo de mi alma a vuestra alma.